Palabra y vida. Liturgia correspondiente al miércoles 16 de febrero del 2022 de la sexta semana del tiempo ordinario. Pongan en práctica la palabra y no se contenten con oírla. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tengan esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechen toda inmundicia y la carga de mal que les sobra y acojan con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar sus vidas. Pongan en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos, porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo, y apenas me miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, le da la libertad y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica. Ese será dichoso al practicarla. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 15:14. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. ¿Quién puede habitar en tu monte santo, Señor? Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndolo: que no se enterara nadie en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Espíritu Santo, te pedimos que nos acompañes en ese momento en el que vamos a meditar, a reflexionar en esta palabra que el Señor nos ha querido regalar en este día. Que esta se haga toda a través de tu voz, a través de tus palabras, a la luz de tu verdad. De que este mensaje que el Señor nos ha querido regalar hoy llegue a lo más profundo de nuestro ser, se haga vida en nuestras vidas y testimonio de amor en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados de Dios y más necesitados de nosotros. Y ese mensaje de amor cale en nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cada órgano que Dios nos ha regalado en nuestro cuerpo es muy importante. Cada uno tiene su función, de hecho, lo sabemos muy bien. Pero tal vez precisamente el órgano del oído y de los ojos pues es el más importante, o uno de los más importantes. Evidentemente, el apóstol Santiago nos dice en su carta del día de hoy, en el capítulo 1, versos 19 al 27, esto. Tengan esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira. Ojo, sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta para la ira. Y hoy la palabra del Señor nos dice que debemos poner o hacer todo lo posible mejor por alejar de nosotros toda inmundicia y la carga del mal que esté en nosotros. Que tratemos de hacer a un lado todo aquello que nos sobra. ¿Que nos sobra de qué? Que nos sobra precisamente de eso que se opone al mensaje de la palabra del Señor. Ese es el mensaje fundamental de esta carta del apóstol San Pablo, de este capítulo, de estos versículos, de la carta del apóstol Santiago. Y también nos dice algo muy importante que nosotros insistimos mucho. La palabra de Dios se debe escuchar, porque la palabra de Dios es capaz, capaz de salvar su vida y la mía. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y ¿hacer qué? Pues ponerla en práctica. Porque nos dice Santiago que no oye la palabra y no la pone en práctica. Se parece al hombre que se miraba a la cara en un espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era.
Y también nos dice lo siguiente: si alguien cree o se cree religioso y no es capaz ni de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, ni tampoco es capaz de refrenar su lengua, ojo, refrenar la lengua, porque sucede que nosotros muchas veces dejamos que la lengua se vaya, que la lengua pegue una acelerada pues y empieza a hablar y ya, mejor dicho, a ver si cuánta barbaridad se les ocurre. Y eso obviamente no está bien. Si lo queremos refrenar nuestra lengua. O de lo contrario, nos dice Santiago, nuestra religiosidad está vacía. Y añade que la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es la siguiente. Y miremos bien si nosotros lo ponemos en práctica esto. Atender a los huérfanos en su aflicción. ¿Y quiénes son los huérfanos? No solamente los huérfanos de padre y madre, sino los huérfanos que les falta todo, que no tienen nada, que no tienen a nadie, que necesitan, sí, cosas materiales, necesitan compañía, afecto, comprensión, y que necesitan la palabra de Dios en sus vidas de una manera total. Y el segundo consejo del apóstol Santiago es mantenernos incontaminados del mundo, de la mundanidad. Porque es que la mundanidad tiene un efecto tenaz. Y es que contamina muy fácilmente, ¿no? Es como ese virus que contamina muy fácilmente. Entonces el apóstol Santiago nos dice, hagan todo lo posible para no dejarse contaminar de las cosas mundanas. Bien, decía al principio que todos los sentidos, que todos los órganos de los sentidos son importantes. Y que cada órgano tiene su función, porque Dios nos ha creado perfectos. A veces se dañan, sí, a veces fallan. Pero bueno. Y tal vez, podríamos aseverar que uno de los sentidos más importantes es la vista. Y entonces sucede que cuando uno ha perdido la vista, pues como que pierde todo, como que no tiene la luz para poder observar a su alrededor y para poder reconocer a su alrededor lo que hay, ¿no? Entonces hoy el Santo Evangelio según San Marcos, que acabamos de proclamar, capítulo 8, versículos 22 al 26, en el que Jesús cura a este ciego en Bethsaida, que además es la patria de Andrés, de Felipe, de Pedro. Pues realmente hay un punto importante en esta curación. Veamos que este hombrecito ciego no distingue nada. Nada. O sea, no veía nada.
Y cuando Jesús le devuelve la vista, el hombre primero se confunde, ¿no? Porque le dice a Jesús, ante la pregunta que él le hace, ¿ves algo? Pues ese hombrecito le dice, veo como hombres que se me parecen árboles, pero andan. Y podríamos decir que eso que responde ese hombrecito le da a la narración un sello de autenticidad. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Después de la segunda imposición que le hace Jesús de las manos, el hombrecito entonces se empieza a ver todo con claridad. Y Jesús ahí le recomienda el habitual silencio. No se lo digas a nadie. Y aquí volvemos a encontrarnos con algo muy especial y es el ritual que Jesús hace en esta curación. Al igual que el ritual que hace en la curación de sordomudo, la recordamos. Contacto, saliva, imposición de manos. Una curación lenta que va dándose, que se va presentando allí. Y eso nos lleva a pensar en que esos gestos pues tienen un carácter litúrgico sacramental que se refleja después del proceso de la iniciación cristiana mediante la progresiva iluminación del bautismo, de hecho, en la persona que se va a bautizar, y también en las personas que han estado alejadas de la iglesia, que por X o Y razón se han alejado de la iglesia, han estado por allá dando vueltas como ovejas sin pastor, como loquitos, ¿no? Como totalmente desubicados. Entonces también es importante pensar en el regreso a el bautismo, como sucede por ejemplo con el bautismo del Espíritu. O lo que se llama el camino de retorno, que precisamente iremos dando también de una manera paulatina y gradual dentro de nuestra familia de misioneros franciscanos de la Divina Misericordia, que es precisamente uno de los proyectos que está ahí como dándose, cocinándose, en fin. Pero esto es algo que hay que hacerlo de una manera muy especial. Pues bien, entonces, ¿qué sucede con la curación del cieguito? De este hombre al cual el Señor le devuelve la luz y tiene la oportunidad de que ya con la luz va a poder caminar con seguridad. Y es precisamente lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Sí? En el Evangelio de ayer, el Evangelio de San Marcos, el Señor le recriminaba a sus apóstoles que no entendían lo que Él les estaba hablando. Y es que muchas veces sucedía con los apóstoles que ellos como que no miraban más allá de sus narices, como que vivían el facilismo a su alrededor, simplemente se limitaban con lo que tenían alrededor, más no eran capaces de profundizar lo que Jesús les quería decir. Entonces Jesús les dice en un momento determinado, digo en el Evangelio de ayer, martes, ¿no acaban de entender? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen?
Más o menos con otras palabras, que no son las de Jesús obviamente, sino las mías. Jesús les decía, oigan, no sean tan tontines. No sean tontones, entiendan lo que les estoy diciendo. Entiendan los signos que hay a su alrededor, entiendan lo que está sucediendo. Pero ellos a veces se hacían los tontines, como nos pasa a muchos de nosotros. Que a veces pasamos por nuestra vida de fe como tontines, que no queremos darnos cuenta de los signos que el Señor presenta en nuestra vida, porque ese Señor a lo largo de nuestra vida nos va presentando siempre signos. Nos va poniendo cosas concretas en nuestra vida, personas concretas en nuestra vida. Hay mucha gente que no cree eso, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo así? ¿Quién va a decir que el Señor me pone en mi vida o llega a mi vida una persona X o Y que se llama fulano o sultana o sultana o lo que sea? ¿Cómo así que el Señor me lo está mandando? Pues sí. Te quiero decir que así es. ¿Cómo así que el Señor me manda una situación? Pues sí, así es. Porque el Señor es concreto, porque el Señor es claro, específico. Y el Señor todos los días nos está dando la oportunidad de poder entender que el itinerario de la fe hay que, como los apóstoles, recorrerlo de manera progresiva y sin vacilaciones. Que tiene luces, que tiene sombras, que tiene avances, que tiene retrocesos, que tiene preguntas, que tiene muchas cosas, es verdad. Pero tenemos que entender que la fe es un don de Dios, más no un tesoro adquirido de una vez para siempre. O sea, nadie se convierte de la noche a la mañana, porque el camino de la conversión es un camino progresivo. Es un camino que hay que caminarlo todos los días, que hay que alimentarlo todos los días, para poder entonces alcanzar una fe madura y responsable. Hay que seguir ese camino y esas etapas, que ya en otra oportunidad podremos profundizar. A veces nosotros pretendemos ver cambios rápidos y radicales en algunas situaciones de nuestra vida. Y a veces nos olvidamos que lo único que tenemos que tener es paciencia. Paciencia, paciencia. Que es lo que muchas veces nos falta. Y que por falta de paciencia le embarramos muchas veces en la vida, con las personas, con el trabajo, con las actividades, en fin, con todo. Con nuestra propia fe. No, tenemos que ser pacientes. Señor Dios mío, tócanos y llévanos de la mano con cuidado. Ilumínanos con la luz de Cristo y de tu Espíritu. Haznos transparentes como Jesús, Señor, para obrar el bien que viene de ti y caminar como testigos de tu amor y de tu luz. Amén. Que así sea.